En este vídeo vamos a hablar de una de las lanchas de asalto más curiosas e interesantes del mundo, la CB-90, y para ello tendremos en cuenta la manera en que el conflicto latente con Rusia por las aguas del Báltico y las necesidades de los marines suecos alumbraron esta excepcional obra de la ingeniería militar naval. La CB-90 es una de las lanchas de asalto más rápidas del mundo y ha sido exportada a Estados Unidos, Brasil o México, entre otros, así que ahora vamos a conocer muy bien su historia. Pero antes de nada, ya que en este vídeo no va a haber ningún tipo de publicidad de YouTube, permitidme que os presente al patrocinador del mismo, el videojuego World of Warships. World of Warships es un videojuego gratuito que simula el combate naval de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En él podrás utilizar destructores, acorazados, fragatas o portaaviones en encarnizadas batallas aeronavales en las que los torpedos y los cañones de 200 milímetros dominan el combate. Una de las cosas más curiosas de este juego es que podrás utilizar las escuadrillas de aviones como medio de reconocimiento para detectar a los navíos enemigos y a continuación sobrevolar rozando las olas y arrojar tus torpedos. Si te registras con el código que aparece en pantalla y que encontrarás en la descripción, te beneficiarás de las siguientes ventajas: 700 doblones, 1.000.000 de créditos, 7 días de cuenta premium, el buque USS Charleston con camuflaje especial y el barco premium japonés Ishizuki. Y por si todo esto fuera poco, el World of Warships está a punto de incluir submarinos en el videojuego. La CB-90H, también conocida como Stridsbat 90H, nace en los años 90 en Suecia, con el objetivo de ofrecer un reemplazo a los obsoletos TPBS. El nuevo buque debería cubrir una importante necesidad de defensa, esto es, una alta movilidad táctica en el mar. ¿Pero por qué era esto tan importante para Estocolmo? Bueno, recordemos que Suecia al fin y al cabo ha sido un país muy celoso de su soberanía y de su neutralidad, hasta el punto que durante la Segunda Guerra Mundial no se fue ni con los aliados ni con los alemanes, aunque se podría decir que hoy día tiene cierta preferencia por la OTAN. No obstante, no está en la OTAN y desde luego tampoco está con Rusia, lo que al final significa que Suecia tiene que tener unas fuerzas armadas potentes que le permitan respaldar su independencia. Y esto pasa por proteger sus territorios más allá de su masa continental, es decir, por sus islas, las cuales están situadas principalmente en el Báltico y por supuesto a lo largo de sus propias costas. Tomemos un mapa de Suecia. Su costa, bañada por el mar Báltico, está acompañada de un sinnúmero de islas e islotes de soberanía sueca que es necesario defender. Y no solo porque sean territorio patrio, sino porque en algunas de dichas islas se pueden establecer bases de helicópteros avanzadas para luchar contra los submarinos, bloquear ciertas zonas mediante minas navales, establecer radares de alerta aérea temprana, baterías antiaéreas, etc. Recordad que durante ambas guerras mundiales en el mar Báltico hubo un elevado número de incursiones anfibias, tanto en islas como en las costas, y que por tanto interesa poder desplegar rápidamente fuerzas que sirvan tanto al propósito ofensivo como al defensivo. Las CB-90 fueron concebidas para transportar literalmente medio pelotón, esto es 18 soldados, en concreto marines suecos. Es decir, que está muy pensada para un propósito ofensivo, no para transportar una gran cantidad de material de forma eficiente, sino para mover literalmente piezas, unidades de los marines suecos para realizar operaciones. Por ejemplo, pensad que si se quiere retomar un islote o reforzar su guarnición o introducir un equipo de las fuerzas especiales de la marina sueca, pues en este tipo de lanchas se puede hacer de una manera ciertamente muy rápida. Las lanchas de asalto CB-90 se diseñaron poniendo el énfasis en dos características: maniobrabilidad para poder desplazarse entre la rocosa y recortada costa sueca y velocidad para poder llegar rápido y exponerse lo menos posible a los ataques aéreos. Así las cosas, se optó por un diseño que en lugar de una hélice tradicional empleaba dos potentes chorros de agua Kamewa accionados por sendos motores Scania DSI-14 de 660 kilovatios cada uno. A este tipo de propulsión, que permite más velocidad pero menos autonomía, se sumó un diseño del casco que buscaba reducir al mínimo indispensable la fricción con el agua, para de esta forma conseguir una elevada velocidad, pero no tanto como para que a gran velocidad la lancha se convirtiera en ingobernable. ¿Y cuáles son los componentes de esta embarcación? Bueno, pues encontramos en la popa la planta propulsora, el combustible y todo ese tipo de elementos, principalmente por supuesto los motores Scania.
A continuación, en el centro de la embarcación tenemos el habitáculo, digámoslo así, en el que van los 18 soldados. Si bien es cierto que uno de esos soldados usualmente sube arriba a manejar por lo menos el armamento principal de esta embarcación. A continuación tenemos la cabina con todos los mandos y donde se ubica la tripulación encargada de maniobrar este vehículo. ¿De qué se compone la tripulación? Bueno, pues de 3 personas. Un comandante encargado de controlar la navegación de la embarcación, luego un ingeniero por si aparece o surge cualquier tipo de avería y un timonel encargado de conducirlo, ya que es un tipo de vehículo especialmente rápido que requiere de cierto conocimiento. Luego tenemos los baños. Y por último ya estamos en la proa, en una zona en la que se puede desembarcar. ¿Por qué desembarca por adelante y no por detrás? Por proa y no por popa en este caso. Bueno, pues porque usualmente depende, ¿no? Realmente depende un poco de la filosofía de diseño, pero se entiende que si el vehículo no está blindado, no tiene ningún tipo de utilidad el hecho de que desembarques por atrás. Aparte de que desembarcando por atrás normalmente es donde vas a tener más agua, los soldados van a tener una movilidad más reducida y en cambio ya que el vehículo no está blindado pues se prefiere que rápidamente salgan por delante y ya está, y se dispersen incluso en caso de que haya un nutrido fuego enemigo. Cosa diferente es en el caso de los blindados anfibios. Normalmente cuando un vehículo está blindado y puede proteger a la infantería que va dentro, a la hora de desembarcar pues se desembarca ahí sí por detrás porque el vehículo efectivamente ofrece una cierta protección. Y por último, que no se me olvide, está la cubierta superior, que está muy bien pensada porque tiene bastante reserva de espacio al final para poder implementar distintos materiales. Recordemos que esta reserva de espacio en la cubierta ha permitido instalar desde radares a estaciones de armas, diversos fustes para ametralladoras en los flancos, incluso misiles Hellfire en algunas versiones. A partir del año 2000 entró en producción la versión HS, de tamaño algo mayor, debido a que se había mejorado para ofrecer protección contra elementos de guerra nuclear, biológica y química, y además contaba con blindaje que protegía de la metralla. Además, poco a poco se invirtió en nuevas variantes. Por ejemplo, la versión HSM cuenta con un radar de vigilancia, mientras que las versiones L disponen de equipos para montar un puesto de mando móvil para unidades de tamaño compañía y batallón, lo que permitiría dirigir operaciones de desembarco desde una menor distancia y contar así con un puesto móvil mucho más difícil de localizar y de destruir para el enemigo. Toda una ventaja para los marines suecos. Por si todo esto fuera poco, se han hecho algunos experimentos muy interesantes para armar y mejorar la potencia de fuego de este tipo de embarcaciones, así como para darle otras utilidades. Por ejemplo, las CB90 pueden cargar hasta 2,8 toneladas de minas navales. Recordemos que la mina naval es una de las armas más temibles al final de los mares y que por tanto puede ser muy bien utilizada, especialmente en operaciones en aguas restringidas como podemos considerar hoy día el mar Báltico debido a los amplios alcances del armamento moderno. Aparte de eso, se le han instalado, por ejemplo, estaciones de armas con cámaras térmicas, cámaras nocturnas, en el caso del ejército noruego, del ejército de Estados Unidos. También, por supuesto, se le han instalado misiles Hellfire en una versión muy interesante que hicieron los noruegos y que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Recordemos que esto le ofrece cierta capacidad para destruir blancos en tierra bastante blindados, incluyendo búnkers, incluyendo blindados directamente o incluyendo otras pequeñas embarcaciones. Y por último también incluso se probó una versión en la que se le montó una torre de mortero automático de 120 milímetros Amos, fabricado también en Suecia. Desgraciadamente estas últimas versiones, aparte de la estación de armas, pues no han tenido demasiado éxito. De hecho, incluso la Marina de Estados Unidos ha adquirido un puñado de CB90 en la forma del Riverine Combat Boat, o lo que es lo mismo, varias lanchas destinadas a apoyar las operaciones de la Quinta Flota y a los marines en desembocaduras, costas y sobre todo en ríos. Recordemos que el uso experimental de lanchas en los ríos Tigris y Éufrates de Irak dio muy buenos resultados, al igual que sucedió en la antigua Guerra de Vietnam.
lecciones olvidadas. Las CB-90 de Estados Unidos están erizadas de ametralladoras para poder responder inmediatamente al fuego enemigo, de tal manera que el ángulo frontal lo protege una estación de armas con una ametralladora pesada y miras térmicas, mientras que los flancos disponen de un par de ametralladoras cada uno, incluyendo, por ejemplo, a las ametralladoras rotatorias Gatling de 7,62 milímetros, ametralladoras medias, incluso ametralladoras pesadas dobles. Efectivamente, las unidades de la Marina estadounidense pueden configurar estos botes y añadirle distinto armamento en función del tipo de amenaza que esperen encontrar. Al final, esta lancha de asalto ha tenido muchas otras utilidades. Por ejemplo, los buques de reaprovisionamiento alemanes las van a tener para realizar otro tipo de labores auxiliares que son importantes, puesto que al final en ciertas ocasiones en el mar es fundamental simple y llanamente poder tener presencia, poder enviar a un lugar concreto a una embarcación. De esta manera, el trozo de abordaje, es decir, la unidad de los buques encargadas de abordaje, paréntesis, todos los buques suelen tener una unidad especial dedicada a este tipo de labores, puede montar en este tipo de lanchas rápidamente para inspeccionar un buque sospechoso o incluso abordarlo. También puede venir muy bien para labores de rescate, siendo el primer tipo de vector naval capaz de llegar al lugar del siniestro. Y en fin, todo aquello al final que requiera de enviar rápidamente una embarcación a un lugar concreto es una labor que pueden realizar muy bien este tipo de embarcaciones. Por último, estas interesantes embarcaciones han suscitado un gran interés en América, donde tanto México como Brasil o Perú mantienen varias decenas en sus arsenales, que sirven al propósito de luchar contra el narcotráfico y ejercer la soberanía a lo largo de la costa. En el caso peruano incluso se han llegado a fabricar allí. La necesidad de exportación a países cuyo clima nadie tiene que ver con Suecia ha llevado a tropicalizar el diseño de las CB-90 para así poder contar con aire acondicionado y otras características que permiten a estas magníficas lanchas de asalto trabajar en las condiciones más penosas en ríos como el Amazonas. Bueno, al final básicamente el CB-90 es una lancha de asalto que en realidad es solo una embarcación muy ágil y además muy adaptable a las necesidades de un consumidor. Por tanto, al final lo que tenemos es una embarcación rápida y eficaz para un elevado número de tareas. Ya vemos que, aunque originalmente su concepción seguramente es la de más bien realizar una incursión anfibia, al final ha podido tener muchos otros usos, ¿no? Desde desplegar minas, montar morteros y, en fin, toda una serie de capacidades muy interesantes para lo que al final no deja de ser una embarcación de apenas 13 toneladas, una embarcación bastante humilde. A partir de ahí no hay más que ver la utilización que le han dado los estadounidenses o los brasileños, por ejemplo, es decir, el combate fluvial, el combate en ríos, para darnos cuenta de que esta es una modalidad que quizás se ha, olvidado en cierto sentido en la guerra moderna y que sin embargo tiene una enorme utilidad. Aparte de esto, os invito a dejar en los comentarios qué otras utilidades vosotros penséis que podría tener este tipo de lancha de asalto que yo no haya mencionado en el vídeo. Y por lo demás, lo de siempre, daros muchísimo las gracias. Voy a publicar, por cierto, para los que me apoyéis en Patreon, toda la serie que hice, no sé si os acordáis algunos del antiguo canal, sobre la primera semana de la Operación Barbarroja, porque ahora mismo estamos en el aniversario de la Operación Barbarroja, la invasión de Rusia, y yo hice un vídeo para cada día de aquella invasión. Entonces, pasado mañana os voy a dejar toda esa colección de vídeos a los que me apoyéis en Patreon. Al margen de eso, pues bueno, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, porque estamos creciendo muchísimo y espero que esto garantice la supervivencia de este proyecto a largo plazo. Pero bueno, al margen de eso, ya sabéis, os dejo también en la descripción el tema este de World of Warships, por si queréis jugarlo con el código Ready for Battle 2020. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias y hasta otra.